tal? Hoy vamos a empezar la tercera y última clase del seminario. Muchas gracias, Julio, nuevamente por participar en esta actividad. Y vamos a iniciar con Julio respondiendo las preguntas que le formularon en la clase de ayer. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Bueno, entonces les agradezco mucho. Realmente eh, vamos a, vamos a continuar nuestras sesiones. Confírmenme, por favor, alguien de ustedes que todo está bien, que se escucha, que se ve bien, todo sin problema, ¿verdad? Bien, bien, gracias, Gabriel. Muy bien, entonces, como decía Gabriel, había dicho que hoy empezábamos, como pasó también el día de ayer, con las respuestas a las preguntas que se habían dejado ayer en el chat. Pues yo les voy ahora mismo a compartir. Esta pregunta no era de las que ustedes habían hecho. Esta fue una pregunta que quedaba de la sesión de ayer. Y bueno, quería comenzar por ella antes de hacer las preguntas antes de contestar las preguntas que ustedes dejaron ayer en el chat. Recuerden que ayer estábamos respondiendo un grupo de preguntas al final de la sesión. Pues esta era una que quedaba, ¿no? Que ustedes la pueden ver en el programa del seminario. ¿Por qué la Constitución de 2019 y ninguna ley complementaria incluyen la no discriminación por motivo de tener una diferente ideología política? Estas todas son preguntas que parecen, las respuestas parecen muy elementales, pero yo creo que es muy importante recordar que este es el tipo de cuestión jurídica y política que desnuda la naturaleza del sistema político, del sistema y del ordenamiento jurídico cubano y del funcionamiento del régimen político cubano. Eh, uno de los pilares del sistema del, del autoritarismo cubano y del totalitarismo cubano es que está cerrada eh, la pila, decimos nosotros en Cuba, está cerrado el grifo para la difusión de ideas, proyectos políticos, propuestas diferentes al estatus político establecido, a lo que considera el Partido Comunista de Cuba que está bien y que es legal, por lo tanto, el sistema jamás ha dudado en prohibir la proliferación de ideas, proyectos políticos, doctrinas políticas diferentes, críticas, alternativas, contrarias a las que sostienen el sistema político cubano. Por lo tanto, esto no es un accidente del sistema, ni se trata de una característica más. Cuando usted mira mm, la forma en que creció en lo relativo a la igualdad y a la equidad en la descripción constitucional cubana del 2019 y ve que dentro de esa descripción tan amplia y tan, repito, inclusiva, falta la no discriminación por tener diferente ideología política, nos tenemos que dar cuenta de que se trata de un elemento fundamental, consustancial al autoritarismo cubano. Es imposible que el sistema sobreviva con un Estado de Derecho, con democracia, con alternancia política, con república democrática, con elecciones libres, con no discriminación por motivos políticos e ideológicos. Es decir, es imposible esto, ¿no? Y por lo tanto, eh, tenemos que reconocer que no es una pregunta más. Ese es el problema. Ahora, estas fueron las preguntas que ustedes dejaron ayer. Vamos a contestarlas ahora mismo. Primero, Ángel Cabrera nos preguntaba, en el sistema de gobierno,
administrativo, parlamentario. No existe la renovación con nuevas generaciones, separada de los conceptos de la Revolución de 59. Entiendo aquí que está preguntando por la renovación generacional en Cuba, de si todo este panorama que hemos descrito en estos días no puede cambiar porque sencillamente hay nuevas generaciones que piensan diferente, que van a crear paulatinamente un nuevo diseño político, que lo van a ir desmontando de alguna forma, desde el reformismo, desde desde el perfeccionamiento de las instituciones políticas y jurídicas, desde el cambio de mentalidad. Bueno, eh, esto, este panorama hay que entender que no se da de esa forma así en Cuba, porque el sistema ha sido muy pormenorizado en la eliminación del pensamiento crítico dentro de la burocracia. Y han sobrevivido y escalado posiciones la parte de la burocracia, la nomenclatura, los burócratas específicamente, hombres y mujeres, con menos imaginación, con menos arrojo político, con menos capacidad para la transformación y el cambio, proliferando un tipo de cuadro de funcionariado también entonces mediocre, apocado, pusilánime, asustado, que prefiere siempre el no como respuesta administrativa, política, ideológica, que se aseguran con eso tranquilidad, estabilidad, mantenerse en los cargos por mucho tiempo, siempre que no, no pongan en jaque al sistema. Por lo tanto, esto, el que les estoy diciendo, está probado claramente cuando Raúl Castro eh, designó a su sucesor, Miguel Díaz Canel Bermúdez, como una persona que había sobrevivido entre 13 y se estaban pensando desde hacía décadas que podían ser los cuadros desde la UJC hasta el partido que fueran subiendo y que llegaran a sustituir a los líderes de la generación histórica de la revolución. Finalmente, Raúl reconoció que solo Díaz Canel había sobrevivido eh, a ese filtro, ¿no? A ese filtro político, ideológico que tanto tiempo se les puso. Evidentemente, cuando usted ve el comportamiento del presidente cubano, se da cuenta que es un cuadro gris. Y ese nivel eh, ese tipo de liderazgo, ese tipo de comportamiento político es el que puede sobrevivir dentro del totalitarismo cubano. Es decir, hay que darse cuenta de que para el sistema político cubano de los últimos 60 años, la figura de Fidel Castro y después de Raúl, pero sobre todo de Fidel Castro, son decisivas para entender el funcionamiento y la esencia del sistema político cubano, también por lo tanto de la forma de Estado y del régimen político cubano, es decir, de la manera en que funciona el Estado en su relación con la sociedad civil, con la ciudadanía, y parte de esa fórmula es que los cuadros aprendieron siempre como primera lección a no opacar jamás a los líderes históricos de la revolución, a estar siempre a la sombra de sus líderes, a no parecer nunca demasiado eh, reformistas o revolucionarios, no en el sentido de la revolución del 59, sino en un sentido más contemporáneo. Por lo tanto, no basta con creer que no basta con esperar simplemente un natural cambio, una renovación generacional, porque eso no ha sucedido en Cuba. También hay que entender que fuera del Estado tenemos una enorme emigración de personas jóvenes, de intelectuales, de artistas, de graduados y graduadas universitarios, que han creado una especie de laguna, de hoyo intermedio, también generacional, y de generaciones que casi completas que se han ido de Cuba. Esto hace que sea muy difícil esperar esa renovación desde dentro. Aún así, evidentemente, también a la sombra, también aprendiendo la lección de sobrevivir en el autoritarismo, dentro de la burocracia, dentro de la nomenclatura cubana, tanto sobre todo del partido, también hay renovación, también hay personas que piensan diferente. Lo que pasa que no ha sido diferente, como sí, que no ha sido suficiente. También eso pasa en las Fuerzas Armadas, también eso pasa
en los organismos de la Administración Central del Estado, los ministerios. Lo que sucede es que están todavía muy controlados, están siempre, eh, diría que amordazados por cuadros viejos. Todavía hoy los cuadros de más de 80 años siguen siendo decisivos en Cuba, ¿no? En gran medida. Esta segunda pregunta no es realmente una pregunta, es un comentario que hace Darío Castellano, que dice: respecto a la ciudadanía efectiva, observo que no difiere mucho de lo que antes existía. Es correcto, ya en Cuba existía una ciudadanía efectiva, los ciudadanos cubanos siempre son cubanos en el territorio nacional y no podían usar el argumento de tener una ciudadanía extranjera, una segunda o tercera ciudadanía, por para usarla de alguna manera dentro de Cuba. Aunque usted tuviera otra ciudadanía, cuando entraba a Cuba, entraba con pasaporte cubano y dentro de Cuba era tratado como un cubano. Siempre esto fue muy contradictorio porque a la misma vez las personas que ya eran residentes en el exterior, cuando iban a Cuba, se les trataba como cubanos, pero también se les trataba como extranjeros para lo que el Estado cubano le conviniera. Le cobraba en divisas, por ejemplo, algunos servicios que normalmente, que claramente son gratis para la población cubana, como la salud pública, por ejemplo, que evidentemente en este caso ya no sería pública la que le permitían a los cubanos residentes en el exterior porque les obligaban a usar clínicas internacionales pagadas en CUC. Incluso este tratamiento se le daba a personas que ya decían que se iban a ir de forma permanente de Cuba, cuando existía la salida definitiva del territorio nacional, que ahora ya no existe. Existía ese concepto, habían formas migratorias que significaban salida definitiva del territorio nacional. Las familias que hacían esto tenían que hacer un chequeo médico, ese chequeo médico se lo cobraban en dólares el servicio de salud cubano, dándole un tratamiento de extranjero a personas que eran claramente cubanas. Por lo tanto, eso siempre fue muy contradictorio. Esto yo recuerdo criticarlo todo el tiempo yo en las aulas universitarias, en artículos, en la opinión pública. Eh, Evidentemente, todas estas críticas siempre se las llevaba el viento, pero lo que quiero decir es que aunque esto fuera contradictorio, como dice Darío Castellano, la ciudadanía efectiva ahora lo que solamente se ha nombrado y regulado es claramente, expresamente en esta ley, pero ya existía administrativa y políticamente. La otra pregunta que hace Ángel Cabrera es: en lo que respecta a la ley de ciudadanía, ¿no está contemplado que el cubano entonces tenga libertad para entrar y salir de la isla sin que el gobierno tenga el derecho de decidir si otorga o no el permiso? Bueno, ustedes vieron ayer lo que decía la ley de ciudadanía y lo que decía la ley de migración. Las personas tienen derecho a salir y entrar de Cuba, los cubanos tienen derecho a entrar y salir de Cuba, pero ya no existe el permiso de salida que daba el Ministerio del Interior hace unas décadas atrás, pero de todas formas, de manera extraordinaria, hay filtros políticos que el gobierno puede poner tanto para la entrada de ciudadanos cubanos a Cuba como para la salida. Evidentemente, a la mayoría de las personas no son afectadas por esto, pero las personas que quiere el gobierno aplicarle una medida como esta, tienen en sus manos estas regulaciones, muchas de ellas que son grandes sacos de interpretaciones amplias, que todas ellas son violatorias claramente de derechos humanos, porque permiten interpretaciones que son todas ellas eh, lesivas de derecho de entrar y salir del territorio nacional que tienen los ciudadanos cubanos. Y eso hace que, por lo tanto, el derecho a entrar y salir de Cuba tenga esa limitación, tenga ese lastre, pero no podemos decir que no exista. Lo que dice la ley es que de manera extraordinaria se aplicarán estas limitaciones a las personas. Ya sabemos que de manera particular y singular el gobierno aplica estas restricciones a quien quiere. Las últimas dos preguntas, le he preparado unas diapositivas para responderse, porque me parecía que podían ser de interés de muchas personas. Preguntan si hay pueblos originarios en Cuba y si tienen problemas de vulneración de sus derechos. Preguntan esto, si puede usted hacer conocer esas vulneraciones. Y también preguntan cómo presentar el amparo para impugnar la negativa de entrada.
Supongo sea desde su país de residencia, en este caso deberá nombrar abogado para que lo represente, preguntan, o puede hacerlo directamente. Con estas dos preguntas se las respondo inmediatamente ahora de esta forma. Aquí está, aquí está esta diapositiva que les dejo porque es muy importante, muy interesante. Esta foto de Héctor Garrido, como parte de esta gran investigación que se hizo en Cuba. Aquí les muestro de inicio al cacique de la montaña, Francisco Ramírez, que es el hombre más respetado en los valles de San Andrés y Yateras. Esto todo es tomado un artículo en el país. Eh, las grandes decisiones de la comunidad de la ranchería, dice el pie de foto, se toman bajo su criterio. El respeto a la madre tierra es el pilar fundamental por el que rige sus decisiones. Aquí está su esposa Reina Ramírez y sus hijos Vladimir, Nazaria e Idalis. Esto ahora lo pondremos en contexto para que se entienda de qué estamos. Pues Alejandro Harman hace solo 12 años, el historiador de Baracoa, que es la villa primada de Cuba, se fundó por Diego Velázquez en 1511. Este historiador comentaba en su momento apasionadamente que la extinción absoluta de todo lo que tenga que ver con la vida indígena cubana era un mito falso que se sigue enseñando en las escuelas en Cuba y que, decía él, en las montañas de Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, y otros lugares cercanos había comunidades indígenas que se habían preservado y mantenido vivas sus tradiciones y su cultura. Hay que poner en contexto que lo que se ha divulgado mayormente en Cuba y se sigue diciendo es que los pueblos originarios fueron extinguidos por la conquista, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero resultado de la conquista, y que fue algo bastante rápido, lo que se decía, aunque Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, eh, decía que él tenía dudas, no había pruebas científicas, pero él tenía dudas sobre si eso era cierto, ¿no? Él dejó dicho que había recibido siempre comentarios de que había pueblos originarios en las montañas del Oriente, pero que no tenía pruebas científicas de eso. Pues aquí está, el mismo Harman llegó a apadrinar el proyecto Cuba Indígena, que es un proyecto a medio camino entre el arte, la ciencia, que se plasmará en dos libros, uno de ellos ya está hecho, una gran exposición y un documental, cuyo objetivo es arrojar algo de luz sobre este controvertido asunto. Repito, todo esto está citado de este artículo de Vicens en el país. La pregunta sería para ellos de inicio, ¿qué de cada cubano procede de su pasado indígena? ¿Cuánta información genética logró preservarse de Guanatabeyes, Siboneyes, taínos, pese a su rápida desaparición? ¿Es cierto que el rastro es mínimo, prácticamente inexistente? Se preguntaban estos científicos. Bueno, se hicieron más de 1.100 pruebas de ADN y miles de, miles de fotografías y en 5 años de trabajo de campo, en indagaciones en comunidades aisladas y de búsquedas en múltiples archivos de España y de Cuba. El primer libro se tituló Cuba indígena hoy, sus rostros y ADN. Miren lo que datos más interesantes. El ADN reveló que mientras a nivel nacional el porcentaje de genes de origen amerindio eran del 8% frente al 71% europeo, eso es en casi toda Cuba, en estos grupos era el origen amerindio era cercano al 20%. 45,7% de su información genética procedía de ancestros europeos, 25,4% de ancestros africanos y 8,6% de origen asiático. En un caso específicamente, en el del cacique Francisco Ramírez Rojas, que vimos la foto al principio de la ranchería, el rastro amerindio era del 37,7%. Eh, Esto ya empezó a arrojar datos de que sí había una herencia genética directa en algunas regiones bastante aisladas de Cuba y había poblaciones allí que mantenían las costumbres, que tenían caciques, que hacían el areíto, que
que tenían prácticas de vida cotidiana y comunitaria eminentemente aborígenes. Pues entonces, la primera pregunta, la pregunta relacionada con los pueblos originarios en Cuba. Hay comunidades descendientes de pueblos originarios, no conforman grandes grupos, no tienen un reconocimiento de existencia público oficial, no tienen representación en ningún tipo de institución, no hay un reconocimiento tampoco en los medios de difusión masiva, no se reconoce la supervivencia de estos grupos en la enseñanza de la historia de Cuba. mm, Se sigue manejando públicamente que la población aborigen cubana fue extinguida. Esto hace también que yo creo que la vulneración más grande de derechos que tienen estos grupos es precisamente el no reconocimiento de su existencia, el hecho de que sean como casos considerados extraordinarios, como pequeñísimos grupos. No hay entonces, por lo tanto, todavía un impacto grande a punto de que esto se vuelque o se evidencie en normas de protección, regulaciones, instituciones de protección de derechos. No es un tema nacional, no es un tema de la agenda pública cubana. Por lo tanto, yo creo que la mayor vulneración de derechos es el no reconocimiento de la existencia misma de estos grupos, ¿no? Aunque comparado con el resto de América Central y América Latina, es ínfima la representación de estas personas, pero no tan ínfima como para no ser reconocida y como para borrarlas del mapa, como se ha hecho normalmente en Cuba. Es una cosa muy rara, es increíble, pero estoy seguro que estas investigaciones van a arrojar que mucha más presencia amerindia en nuestra base genética existe, existe mucha más de la que hoy se reconoce y se piensa en Cuba. La otra pregunta es la pregunta sobre la ley de amparo. ¿Cómo hacer el amparo este a las personas que ayer vimos, que citábamos la ley de inmigración también, de ciudadanía? Las personas que son privadas del derecho de entrar al país, ciudadanos cubanos, pueden presentar el amparo por violación de derechos constitucionales. Y entonces se preguntaba si esto se podía hacer directamente, se necesitaba pues representación letrada. Pues. Le hago un resumen de la ley 153 de 2022 del proceso de amparo de los derechos constitucionales para entender claramente cuál es la limitación de esta ley y por qué esto no ha sido un aliciente para la defensa, protección y realización de los derechos humanos en Cuba. El artículo 1 de la ley dice que la presente ley regula el proceso para el conocimiento por los tribunales de las pretensiones en relación con la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, ante daños o perjuicios que sufran personas causados por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones y por particulares o por entes no estatales. Está ahí todo bien. Dice el artículo 5.1 que la impartición de justicia en materia constitucional es exclusiva del Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales de acuerdo con lo establecido en esta ley. Corresponde a los tribunales en este orden jurisdiccional conocer las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución. Observe la primera limitación, que no tengan una vía de defensa propia en procesos judiciales de otra materia. Ahí está la subsidiariedad del proceso. Es decir, si la vulneración del derecho consagrado en la Constitución tiene una vía de defensa propia en otro proceso judicial, no se puede usar este. Hay que agotar los otros procesos judiciales. Eso hace el proceso de amparo subsidiario. Salvo cuando por la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada se requiera de una actuación urgente y preferente, pero esto lo va a decidir el tribunal. Así que está en manos del tribunal decir si es un caso que merece que se le atienda directamente o necesita agotarse en las vías administrativas o de otro tipo, penal, civil, laboral, ambiental, que sea. Ahora, esta parte es la más importante de todo, el artículo 6, que se excluye de la jurisdicción
del proceso de amparo. Las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias. Es decir, no se puede llevar a un juicio de amparo una decisión judicial de otro tribunal. Está cerrado eso. Ahí hay una limitación. Tampoco se puede llevar por amparo la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos. Es decir, el juicio de amparo no es un medio de control constitucional. No se puede atacar leyes y otros actos inconstitucionales por esta vía. Muy lastrada ya de esta manera eh, la vía del amparo constitucional cubana. Tampoco las reclamaciones relativas a la defensa y a la seguridad nacional y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país. Ninguna de esas pueden ser llevadas por el proceso de amparo. Aquí está lo que yo les decía ayer de la enorme limitación que tiene este proceso y por eso también ha sido el desuso, la inoperancia y la falta de importancia real que ha tenido desde la existencia de esta ley en el 2022, hace ya 2 años, para defender derechos realmente en Cuba. Aquí se habla de la competencia del Tribunal Supremo en primera instancia para reclamaciones dirigidas a la restitución de derechos consagrados en la Constitución que sean vulnerados por la Asamblea Nacional, por el Consejo de Estado, por el presidente y vicepresidente de la República. En estos casos, que son vulneraciones causadas por grandes órganos del Estado o alto funcionariado, el órgano competente es el Tribunal Supremo. Cualquier otro asunto que sea expresamente atribuido por las leyes o cuyo conocimiento no esté asignado a ningún otro órgano judicial es otra parte de la competencia. Y bueno, el Supremo también va a ser competente para atender recursos de apelación contra resoluciones definitivas dictadas en primera instancia por otras salas de justicia en estos casos, ¿no? Se quedaría, cuando el caso en primera instancia se resuelve en el Tribunal Provincial, pues el Supremo quedaría para un juicio de apelación en el amparo. Aquí está el Tribunal Provincial, conoce en primera instancia de las reclamaciones dirigidas a la restitución de los derechos consagrados en la Constitución que se consideren vulnerados por los directivos, funcionarios o empleados de los órganos del Estado no comprendidos en el apartado 1, es decir, el segundo nivel del funcionariado cubano, cuando la violación del derecho está dada por estos niveles institucionales, entonces hay que llevar el amparo a los tribunales provinciales correspondientes. Sobre la demanda, ¿quién puede demandar? La persona agraviada y el fiscal. Esto significa que la persona lo puede hacer de manera directa. Eso es parte de la pregunta que se estaba haciendo. No necesita obligatoriamente de representación letrada. ¿Quiénes son los demandados? Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios, empleados, a quienes se atribuye la vulneración alegada, también los particulares y entes no estatales a los que se imputa la lesión del derecho. Esas son las preguntas. Vamos a darle ahí ahora y vamos a dar en suspenso un momento esto. Entonces, ahí está la respuesta a las preguntas. Vamos a, eh, pues, hablar de qué vamos a tratar hoy en la sesión 3 en este último encuentro del seminario. Les recuerdo que vamos a hablar de Cuba y los pactos internacionales de derechos humanos, cuáles son las razones reales por las cuales Cuba no ratifica los pactos, las contradicciones insalvables entre el sistema político cubano y el contenido de los pactos internacionales de derechos humanos. Eh, También lo mismo, contradicciones insalvables entre el sistema normativo cubano y los pactos. Vamos a hablar de la cultura política sobre los derechos humanos en Cuba, eh, cómo todo el tema de los derechos humanos sigue formando parte del imaginario tabú político en el país. Vamos a hablar del diseño constitucional cubano y su relación con el resto del sistema normativo y del lugar del sistema político dentro de ese diseño constitucional para entender cuál es la esencia del autoritarismo cubano y para poder entender también cuál es el marco de exposición que tienen los derechos humanos en Cuba, ¿no? Para poder entender todo lo que hemos hablado en estos días. Bueno, la imposibilidad real de por qué los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales se puedan eh, realizar completamente en Cuba. Y bueno, toda la descripción de que el sistema no podría sobrevivir sino en ausencia de derechos humanos, Estado de Derecho,
pluralismo político, funcionamiento normal de una república, supremacía constitucional, alternancia política, todo lo que ya les había hablado al inicio de la sesión de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Aquí está el inicio de la sesión 3. Eh, Antes de comenzar, les digo que las preguntas que se hagan hoy, si hay alguna pregunta, las contestaré al final de la sesión de hoy para que queden respondidas, porque ya no tenemos otro momento. Así que hoy vamos a cambiar esa metodología y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a entonces hablar de Cuba y los pactos internacionales de derechos. ¿Cuáles son las razones reales por las cuales Cuba no ratifica los pactos? Recuerden que en las recomendaciones y en las conclusiones del EPO cubano, pues se recomendó mucho que Cuba ratificara los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Pues entonces, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de 1966, entró en vigor el 3 de enero del 76, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del 66, entró en vigor el 23 de marzo del 76, fueron firmados por Cuba en el año 2008, pero jamás han sido ratificados. Cuba ha alegado muchas veces en diferentes foros y también en los CEP, que está estudiando la forma, las maneras, los mecanismos, todo lo que permita la ratificación de estos pactos sin que sea un problema para el país. Lleva desde el 2008 estudiando eso. Eh, no sé cómo ese argumento puede ser aceptado por la comunidad internacional, pero es un argumento que Cuba maneja con mucha frialdad. Aquí está una interpretación mía de por qué Cuba no ratifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que parecería a simple vista que es el pacto más cercano a la sustancia del sistema cubano, al argumento tan fuerte durante toda la Guerra Fría de Cuba de que los derechos económicos, sociales y culturales eran los derechos que de mejor manera y de manera principal Cuba defendía por ser parte del bloque socialista, aunque esto iba en contra del carácter independiente y no jerárquico de los derechos humanos, pero por otro lado, el sistema bloque occidental capitalista, pues siempre priorizaba los derechos civiles y políticos, y en ese debate sin solución, los países socialistas, específicamente Cuba, manejaba con mucha legitimidad que los derechos económicos, sociales y culturales eran un bastión del sistema. Entonces, ¿por qué razón no ratificar estos pactos? Bueno, aquí yo hago una disección del asunto para adelantar algunas respuestas que me parecen evidentes de por qué jamás Cuba podía ratificar ni puede ratificar estos pactos, a no ser que cambie drásticamente la esencia del sistema político cubano. Nosotros vislumbramos que el principio de reserva de ley para limitar derechos económicos, sociales y culturales que aparece en el pacto es una de las razones por las cuales el Estado cubano se siente cohibido para asumir la ratificación de este pacto. Es decir, Cuba no puede aceptar firmar un pacto que le obligaría a tomar medidas de reforma del ordenamiento jurídico cubano, pero con un fuerte impacto político, que obligaría a cambiar todo el ordenamiento jurídico cubano y el sistema jurídico cubano, a razón de que solo por medio de leyes se puedan limitar derechos económicos, sociales y culturales en Cuba, cuando el sistema necesita de la arbitrariedad de la creación jurídica y por lo tanto política en manos de órganos menores como el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, los organismos de la Administración Central del Estado. El sistema jurídico cubano, unido al sistema político cubano, ha producido un ordenamiento jurídico donde la jerarquía normativa está siempre en crisis, siempre se ha tambaleado, donde normas de menor jerarquía han violentado constantemente a la Constitución, donde la unidad interna y la unidad externa del ordenamiento jurídico siempre están en veremos, donde
El Consejo de Estado, que es el órgano que representa entre periodo y periodo sesiones a la Asamblea Nacional, ha sido realmente el máximo órgano legislativo en Cuba porque desde 1976 a la fecha han triplicado los decretos leyes que ellos producen, las leyes que la Asamblea Nacional produce. Por lo tanto, prácticamente ha sido el órgano legislativo cubano y el órgano que ha creado las normas de alcance general más importantes del sistema. Por lo tanto, la reserva de ley sería una limitación política y jurídica muy grande para el sistema. Y esta es una de las cuestiones por las cuales creo yo que Cuba no puede ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 8, por ejemplo, obliga a los Estados partes a proteger la libertad sindical. Cuba jamás ha permitido ni la libertad sindical ni el derecho de huelga. Eh, no hay, no hay manera que el sistema político cubano pueda convivir con la libertad sindical. Es más, los activistas laborales, sindicales en Cuba están fuertemente perseguidos, siempre han sido fuertemente reprimidos y censurados. Los que han trabajado en Cuba saben que los sindicatos están aliados completamente con la administración, que incluso leyes impopulares y que han golpeado fuertemente derechos laborales, como leyes de seguridad social, han sido presentadas por la Central de Trabajadores de Cuba, que es la central que unifica a los sindicatos por sectores en el país y es la única que oficialmente existe y está reconocida como una organización de masa fundamental para el sistema, con reconocimiento constitucional, con un peso político tremendo, con iniciativa legislativa y iniciativa constituyente. Es imposible formar un sindicato de manera legal en Cuba, ni tampoco ser bien visto quedándose fuera del sindicalismo oficial. Eso también es otra cosa. Aunque legalmente no te pueden obligar. El derecho a huelga sencillamente jamás ha sido un derecho en Cuba. Desde 1959 este derecho a huelga ha sido prohibido. El argumento increíble que utilizaba el discurso oficial cubano era que el pueblo cubano era dueño de los medios fundamentales de producción y por lo tanto hacer huelga laboral era hacer huelga contra sí mismo, porque como los medios eran del pueblo, si el pueblo hacía huelga, se estaba haciendo huelga a sí mismo. Una cosa verdaderamente disparatada, hipócrita, ofensiva, humillante, porque los trabajadores eran y siguen siendo explotados, la administración nunca ha sido eh, lo mismo que los obreros, que los trabajadores y las trabajadoras, pero esto es lo que se manejaba. Cuando se manejaba, lo normal es que de este derecho no se hable y se sigue sin hablar, no se habla sencillamente. Es un tema tabú, uno de los temas tabú de la política cubana. Evidentemente aquí hay dos argumentos muy fuertes junto al primero que dimos de por qué Cuba no puede ratificar el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que parecería el más cercano a la esencia del sistema cubano. Imagínense, aquí hay otro de los temas que Cuba no puede aceptar, derecho de los padres y madres a escoger las escuelas de sus hijos. Dice el artículo 13.3 que los Estados partes en el presente pacto, estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado proscriba o apruebe en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí hay dos asuntos. Los padres y la madre de Cuba no pueden escoger la educación de sus hijos porque la educación de sus hijos es oficial y está dirigida desde la primera infancia hasta la escuela secundaria básica, hasta los 14 años de edad, de manera obligatoria, y en las escuelas que le tocan a las personas en los barrios, en los municipios en los que viven. Y evidentemente en ninguna escuela hay educación religiosa, ni la educación religiosa está reconocida oficialmente. No hay escuelas religiosas. En los últimos años han proliferado algunas
enseñanzas religiosas paralelas, con algunos reconocimientos por algunos pactos, alianzas, sobre todo de la Iglesia Católica, en momentos de cercanía, una cercanía tampoco muy pública, pero en momentos de cercanía con el Estado cubano, se ha permitido que proyectos como el del Centro Padre Varela, en el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio en La Habana Vieja, puedan tener allí sus cursos eh, paralelos a los cursos oficiales de bachillerato en humanidades, una especie de maestría también, eh, adscrita a escuelas, a universidades privadas de España, para que no tengan que ser reconocidas por Cuba, pero a la misma vez se permita que lo hagan. Es decir, son cosas que se han logrado por debajo del tapete, decimos nosotros, pero que no significa que haya escuelas religiosas para abiertas. Evidentemente, en Cuba hay seminarios para la formación de sacerdotes nacionales, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la educación general, que también puede ser religiosa, ¿no? Bueno, evidentemente hay que entender que Cuba es un estado laico, una república laica desde 1992, pero a la vez es imposible pensar que las personas puedan escoger la educación de sus hijos e hijas. El sistema necesita de un control exhaustivo de la educación pública y ha logrado una uniformidad de la enseñanza que permite saber que a las 8 de la mañana en las aulas de las escuelas primarias se está enseñando lo mismo desde Guantánamo hasta la Isla de la Juventud, en historia de Cuba, en matemáticas, en español, en ciencias, en cívica, en química, en física o en lo que sea. No hay manera que esos programas cambien, no hay forma de que se esté enseñando algo diferente. Y bueno, eso va más allá del hecho de la responsabilidad del Estado en la enseñanza, sino que también hay una necesidad de control exhaustivo y es parte de la esencia del sistema, el control político ideológico que comienza desde las pequeñas, de las primeras edades. Y también el descontrol de las familias sobre la enseñanza de sus hijos. Hubo un momento en Cuba, por ejemplo, cuando yo terminé mi enseñanza secundaria básica, era obligatorio, ya no quedaba más opción que ir a estudiar el preuniversitario al campo en jornadas de trabajo agrícola y de enseñanza, no en las aulas, sin alternativas en pre-urbanos. Los preuniversitarios urbanos cerraron, solo quedaron abiertos en las ciudades, en algunos lugares, para personas enfermas que no pudieran ir al campo. Esto fue una idea de Fidel y compañía, fue muy impopular, pero nadie pudo hacer nada contra eso hasta recientemente que volvieron a abrir los preuniversitarios urbanos en el país. Pero eso fue un desastre tremendo, porque eso es un desastre económico. La vida en esos preuniversitarios era una vida de supervivencia. Coincide la medida con el periodo especial y la crisis económica en Cuba. No había agua potable en esos pre, no había alimentos de calidad en esos pre. Las niñas y los niños que son adolescentes vivían en situaciones infrahumanas en esos lugares y así se mantuvieron durante décadas. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un ambiente y de una necesidad del Estado que hace imposible que este instrumento sea eh, ratificado. También está el régimen de control del cumplimiento del pacto. Si no fuera suficiente el contenido, a partir de la parte cuarta del pacto que nos ocupa, comienza a regularse el régimen de control del cumplimiento por los estados de los contenidos de este instrumento. Observen que según el artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados deben comprometerse a presentar informes sobre las medidas tomadas y los progresos alcanzados en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuba jamás va a aceptar eso, hacer informe de nada. Además, establece que el Consejo Económico y Social podrá transmitir a las antes llamada Comisión de Derechos Humanos, al actual Consejo de Derechos Humanos, los informes sobre derechos humanos presentados por los Estados partes para su estudio y recomendación. Cuba no ha querido eso jamás. El artículo 21 consagra que ese Consejo Económico y Social podrá presentar informes a la Asamblea General con resúmenes de la información recibida de los Estados partes sobre la situación de los derechos humanos en sus países. Es un flujo de información sobre realización de derechos humanos de la que Cuba nunca ha querido ser parte, jamás. Y el artículo 23 dice, regula, consagra a los estados partes en el presente pacto
convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. Cuba ha querido estar lejos, lejos, lejos de estas obligaciones. Eso es sobre el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora vamos a pasar a peleagudo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué Cuba no lo ratifica? Usamos la misma metodología y decimos, el artículo 2 del pacto obliga a los Estados partes a proteger en sus constituciones o leyes nacionales los derechos reconocidos en este instrumento. Ya eso obliga a Cuba a incorporar esos derechos en los instrumentos. Hay que decir que Cuba ha ido haciendo esto sin ratificar el pacto con la Constitución de 2019, ¿no? Ha ido rectificando, ha ido eh, introduciendo en la Constitución y en algunas leyes los derechos humanos, sobre todo los contenidos en los instrumentos internacionales que ya Cuba sí había ratificado, que son alrededor de 44, y que a la misma vez ha ido tratando de incluir en estas normas, incluida la Constitución, muchos de los que están en el pacto, excepción también los de la Declaración Universal, pero sin firmar, sin ratificar el pacto. Además, esto obliga, este artículo 2 obliga a que se permita el acceso a la justicia y a recursos procesales a las personas a las que se le ha violado derechos contenidos en este pacto. Ya eso Cuba lo resuelve con el amparo hasta la Constitución del 2019 y como ustedes ven, hasta el 2022 directamente, Cuba no podía decir que tenía un recurso procesal para defender derechos constitucionales. Ahora sí lo puede decir, ya que importa si nosotros ya sabemos claramente que ese proceso de amparo es eh, un proceso muy, muy, muy limitado. El hecho es que Cuba puede decirle al mundo entero, ya nosotros tenemos una vía procesal para defender derechos, que es lo que hacen realmente. Han convertido toda esta práctica en una práctica formal, superficial, para salirle, para resolver la, los señalamientos que se le han hecho durante décadas. Acceso a la justicia para proteger derechos humanos. Eh, Aquí les hablo de la especie de amparo a derechos constitucionales que se ha instaurado en Cuba. Ya yo les dije, tiene más limitaciones que logro. Impide contradecir sentencias de otros tribunales violatorias de derechos humanos. Impide ir contra normas inconstitucionales. Impide el uso de recursos hasta que se hayan agotado todos los procesos legales. Es decir, lo que ya nosotros vimos hace un momento. La suspensión de derechos en situaciones excepcionales. Dice el artículo 4.3, todo Estado o parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en el presente pacto por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Es decir, esto no hay nada más lejos que lo que el gobierno cubano quiere hacer. Hay que decir que además existe un enorme tabú sobre este tema en Cuba. Se han dado situaciones naturales, económicas, de salud pública gravísimas en Cuba desde el año 1992 que el estado de emergencia fue incorporado en la Constitución de la República y desde el año 95 que hay una ley de defensa nacional que incluye las situaciones excepcionales. Jamás el gobierno cubano jamás ha reconocido, ha declarado un estado de emergencia en Cuba. Por lo tanto, no ha habido ninguna situación excepcional regular, es decir, regulada jurídicamente que haya obligado a crear un marco de protección de los derechos humanos extraordinario. Claro, eso no es justificación para que Cuba no ratifique el pacto. Sencillamente le estoy diciendo que este es un asunto que le ha interesado particularmente al Estado cubano siempre y es evidente al leer este artículo que Cuba no querría nunca, en ningún caso, tener que estar informando qué derechos ha suspendido en el momento en el que ha habido una declaración de una situación excepcional, que puede ser estado de emergencia, estado de guerra, alarma, las que están reguladas en la Ley de Defensa Nacional. El tema muy, 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 muy delicado de la abolición de la pena de muerte.
En Cuba hay una moratoria de la pena de muerte de hace 20 años, 21, pero el Código Penal, como ustedes han visto en estos días, sigue conteniendo la sanción principal de pena de muerte. Ha crecido la cantidad de delitos. Ahora tenemos 24 tipos penales con la previsión de pena de muerte, casi todos de delitos contra la seguridad del Estado. Y bueno, evidentemente es muy contradictorio con la Constitución del 2019 que consagra por primera vez desde 1959 el derecho a la vida en Cuba y que a la misma vez existe una moratoria política de la ejecución de la pena de muerte, parecería lógica, y a la misma vez un aumento de su consideración en la ley. Lo que está clarísimo es que eh, el poder político cubano no ha querido abolir la pena de muerte de forma jurídica para tenerla debajo de la manga como un arma de defensa política ante una emergencia del poder político. Esto, además, es un uso de la pena de muerte contrario a lo que debe ser la existencia de la pena de muerte, incluso en países que tienen la pena de muerte todavía. Cuba ha sido fuertemente criticada siempre por mantener la pena de muerte, por estar entre los países que mantienen la pena de muerte. Muy inteligentemente también dejó de aplicarse la pena de muerte desde el 2003, en que hubo un hecho lamentable en que fueron ejecutadas de manera sumaria 3 personas por un delito en estado de tentativa de secuestro de una nave, y todavía en vida de Fidel aquello fue resuelto de una manera brutal, convirtiendo a Cuba en gran parte de los amigos de Cuba, personalidades, artistas, intelectuales, gente de todo tipo, criticaron al gobierno cubano, dejaron de seguir a Cuba, dejaron de querer a Cuba, que criticaron a Fidel, criticaron al gobierno, criticaron al partido. Y bueno, Cuba resolvió una moratoria de la aplicación de la pena de muerte, de ya hoy cumple 21 años, pero en la práctica la pena de muerte sigue existiendo legalmente, sigue estando en la Constitución no, sigue estando en el Código Penal, y esto crea siempre un ambiente muy enrarecido sobre el derecho a la vida real. La prohibición de las detenciones arbitrarias. Aquí viene otro enorme meollo del sistema político cubano, como hemos visto en estos días. El artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos prohíbe las detenciones arbitrarias y, como sabemos, este es uno de los pozos sin fondo del sistema legal y judicial cubano. Las detenciones arbitrarias y las violaciones flagrantes del debido proceso son piedra angular del sistema represivo del Estado cubano, sin los cuales el Estado no puede existir. Por lo tanto, Cuba no puede ratificar esto, porque las detenciones arbitrarias no son un accidente del sistema, son una necesidad del sistema. El sistema no puede sencillamente convivir con prácticas procesales, jurídicas, institucionales, defensivas de derechos, que pongan en jaque, repito, al sistema. Es decir, estos son mecanismos necesarios del autoritarismo y del totalitarismo. Por lo tanto, Cuba no está preparada para ratificar el pacto también por esta razón. Prohibición de reclusión en el mismo lugar a personas detenidas y sancionadas. Imagínense ustedes. El artículo 10 contiene una obligación para los Estados partes que el Estado cubano ha usado como mecanismo de castigo y represión de la disidencia. En Cuba es común y corriente que este tipo de distinción no se dé. Es decir, a las personas se les detiene en lugares que son prisiones. Es decir, se le hace la intrusión en lugares que son prisiones. Y al revés, las personas pasan 6, 7 meses, un año en intrusión de un delito, cuando realmente esto viola todos los plazos procesales. Se supone que son excepciones, pero en esas excepciones, todos los delitos priorizados, delitos contra la seguridad del Estado, hay personas que han pasado 7 meses, un año en la celda del Villa Marista, el lugar de la sede del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, está en La Habana, y ese lugar no está preparado para dar ninguna garantía a un recluso, sino es para personas que están en investigación. Pero usted no puede estar investigado un año sin las garantías procesales para una persona es parte de un proceso. Al revés, hay personas que inmediatamente pasan a lugares a esperar juicio en lugares que también hay reclusos sancionados. Esto está prohibido
en el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Así que Cuba tampoco tiene ningún interés de que le quiten esta prerrogativa que se usa para la represión. Bueno, lo que hablábamos ayer, derecho a entrar y salir del propio país. Esto es un gran problema. El artículo 12 del pacto es otro imposible, decimos nosotros aquí, para el Estado cubano. En este apartado se impide a los Estados partes que limiten el derecho de las personas a entrar y salir de su propio país. Ayer citábamos las limitaciones, incluso en leyes garantistas supuestamente que acaban de ser aprobadas por la Asamblea Nacional el viernes pasado. En el año 2024 en el que estamos, ambos derechos humanos son violentados por el Estado cubano de forma desvergonzada por los llamados regulados, personas a las que se les impide salir del país sin ninguna justificación legal, a las que no se les permite hacer ni pasaporte. Y bueno, ya yo aquí decía en esta diapositiva, miren, como la he dejado de esta misma manera, en junio de 2024 se han comenzado a divulgar proyectos de leyes migratorias y de extranjería, ya esas son leyes, y se flexibilizan algunos puntos de las normas vigentes que sirven de base a la violación de derechos humanos, pero no impiden las prohibiciones arbitrarias del derecho de los cubanos o cubanas a entrar y salir de su país. Exactamente así quedó en las leyes que ayer analizamos en la sesión 2 de este seminario. Le dejé esta diapositiva de esta forma para que vean que ni antes de la aprobación de estas leyes pensábamos que eso fuera a resolver el problema. Derecho de los padres y madres a escoger la educación religiosa de sus hijos. Ya eso se ha adelantado hace un rato. Ahora el artículo 18 directamente dice que le da a los padres y madres derecho a escoger la educación religiosa que crean mejor para sus hijos. Y esto es un muro contra el que choca de lleno el Estado cubano, que no permite este derecho en ningún caso. Si ya decíamos que esto es un imposible de Cuba, aunque yo creo que sería el tipo de cosas que el Estado cubano estaría más dado a negociar rápidamente, porque no es la zona preferida o privilegiada de el núcleo, diríamos, el núcleo político ideológico del sistema, también por la religiosidad de muchos cuadros, por la religiosidad oculta de muchos cuadros, por la alianza secreta y oculta durante mucho tiempo entre la Iglesia Católica y el Estado cubano en momentos en que había una enorme tensión. También sabemos que había relaciones muy íntimas entre parte del sacerdocio católico con gente del poder político cubano, incluso de las familias más importantes de Fidel y de Raúl. Es decir, esto siempre ha sucedido así y eso también denota que pasa mucho por el criterio personal de los líderes de la revolución cubana, ¿no? Como se le dice en Cuba. Y entonces, eh, en la práctica, en los últimos años en Cuba, últimas décadas en Cuba, lo que ha habido es un empoderamiento como del mundo entero de las iglesias carismáticas, de los cultos pentecostales, de las iglesias protestantes en sentido general, y aquel temor que el gobierno cubano tenía en la década de los 80 del siglo XX a los testigos de Jehová, hoy parece nada comparado con el panorama de enorme convocatoria que tienen estas iglesias que pueden reunir hasta 1 millón de personas para poner en jaque el artículo 68 del proyecto constitucional que permitía el matrimonio igualitario. Que recuerden que la comisión redactora de la Constitución lo quitó para amigarse con este grupo de presión enorme que existe en Cuba hoy y que no se reconoce públicamente, no se dice la importancia que tiene, pero es decisivo hoy también para cualquier cambio político en Cuba, para entender la política y la sociedad cubana. Y esto me parece que no se ha analizado en profundidad en el caso cubano. Bueno, evidentemente, si vemos este panorama y vemos que las familias en Cuba no tienen derecho a darle una educación religiosa alternativa a sus hijos, pues evidentemente Cuba, el gobierno cubano no tiene ningún interés en ratificar el pacto también por esta razón. Por donde empezamos la clase de hoy, prohibición de discriminación por distinta opinión política. Aquí cerramos eh, la pinza de la última pregunta de la sesión anterior. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es otro valladar para el Estado cubano
porque prohíbe la discriminación por distinta opinión política, que como que hemos visto es esencial al sistema político cubano. No solo no ha sido considerada esta en la amplia protección de la igualdad de la Constitución cubana de 2019, sino que se trata de uno de los pilares del autoritarismo cubano. Argumentamos más todavía, es imposible hacer conjugar la existencia de un partido único y de una ideología dominante con la no discriminación por motivos políticos, porque el sistema necesita de esta exclusión para conservarse, es lo que decimos. Por lo tanto, no hay forma de que esto pueda ser de otra manera. Sobre el control del cumplimiento del pacto, como hicimos con el anterior. El artículo 40 dice, los Estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto. Cuba no quiere hacer eso. En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente pacto con respecto a los Estados partes. En lo sucesivo, cada vez que el Comité de Derechos Humanos lo pida, tampoco. Si un Estado parte en el presente pacto considera que otro Estado no cumple las disposiciones del presente pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Jamás Cuba ha querido pasar por ese tipo de procedimientos. Y así se explican todas las obligaciones a las que el gobierno cubano estaría eh, pues enlazado, vinculado, en caso de que ratificar este pacto. Ahora, si tenemos ese panorama, si tenemos esta argumentación, podemos hablar entonces de los derechos humanos en el imaginario cubano, pues de la otra parte de la sesión, ¿no? Eh, hemos visto, hemos dado argumentos de por qué pensamos que los pactos internacionales no van a ser ratificados, no han sido ratificados por Cuba. Pues aquí esto está acompañado de una cultura de los derechos humanos muy particular. Pues vamos a analizar cómo los derechos humanos siguen formando parte del imaginario tabú de la vida cotidiana cubana, de la relación entre ciudadanía y poder político, eh, los derechos humanos en la sociedad civil, el exilio, la oposición, la disidencia. Todos estos son núcleos de conceptos prohibidos del socialismo reactivo. En pocas palabras, en Cuba no hay una cultura ni institucional, ni cívica, ni ciudadana de derechos humanos. Los derechos humanos han sido pues innombrables hasta el 2019. Y después del 2019, con la constitución aprobada, una viceministra de Educación Superior recomendaba en un artículo publicado en la prensa oficial cubana y en la página del Ministerio de Educación que los profesores universitarios tuvieran cuidado cuando hablaban del tema de derechos humanos con sus estudiantes. Esto trajo una cola larguísima. Muchos intelectuales, entre los que me incluyo, escribimos una carta de denuncia de esta mujer. Hicieron un programa especial, una mesa redonda con el ministro de Educación. El ministro de Educación enarboló la Constitución de la República y dijo que todos nosotros, que éramos unos mercenarios por haber hecho esto, por habernos quejado de que esta viceministra atacara los derechos humanos después que la Constitución de la República de 2019 los protegiera, enarboló la Constitución de la República y nos recordó de una manera muy sincera y creo que yo única en la historia de la Revolución, el artículo 5 de la Constitución, que es el que dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado y es el partido único. Con esto nos estaba diciendo, acuérdense de que aquí los que mandamos somos nosotros y que los derechos humanos importan menos que el hecho de que el partido es el que manda, ¿no? Esto fue hecho en la televisión nacional, horario estelar, delante de todo el mundo. En aquel momento yo, desde ese momento, he escrito varios artículos donde recuerdo que esto nos ayudó a entender que la Constitución de la República de Cuba es una de las constituciones, creo yo, es la constitución más breve del mundo. Es realmente una constitución de un solo artículo. El único artículo de la Constitución de la República de Cuba es el artículo 5. El verdadero y único artículo de la Constitución de la República de Cuba es el artículo que dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado. Todo lo demás cuelga, todo lo demás es intrascendente, todo lo demás tiene poca importancia al lado de una evidencia como esta. Por lo tanto, entonces, los derechos humanos siempre han sido un tema tabú en la vida cotidiana cubana, todavía más cuando
grupos, organizaciones, partidos, ilegales todos, de la oposición cubana y desde la oposición cubana, desde el exilio, dentro de Cuba, usaron la bandera de los derechos humanos para criticar al gobierno cubano y para proponer sus proyectos políticos alternativos. Desde ese momento, los derechos humanos se convirtieron en un enemigo directo del gobierno cubano, como si los derechos humanos fueran los responsables y fueran eh, diabólicos por ser mencionados por la oposición. A punto de que igual los derechos humanos desde el punto de vista académico han sido tratados como derechos de la burguesía, eh, pues se dicen cosas como esta que yo les recordaba el primer día, ¿no? Aquí vienen las personas, aquí viene la gente de los derechos humanos, como si fueran lo peor, ¿no? Y por lo tanto los derechos humanos entraron un grupo de conceptos, categorías innombrables en Cuba. Sociedad civil, exilio, oposición, disidencia, democracia, pueblo, y ahí también derechos humanos. Y entonces, ni con la Constitución de la República hemos logrado resolver ese asunto. Yo les decía, vamos a ver entonces cómo se ve esto en el orden institucional, político y jurídico cubano. La Constitución y el sistema político en Cuba. El orden normativo cubano del que hemos hablado todos estos días. Encabezado por la Constitución de la República, después vienen las leyes de la Asamblea Nacional, los decretos leyes del Consejo de Estado, los decretos del Consejo de Ministros, los decretos presidenciales, las resoluciones y circulares de los jefes de organismos de la Administración Central del Estado. Esto es lo que aparentemente es el orden, la unidad externa del ordenamiento jurídico cubano. Ya sabemos que en la práctica esto se ha falseado porque la Constitución de 1976, que fue subrogada por la Constitución de 2019, fue violentada muchísimo por decretos leyes del Consejo de Estado, por decretos del Consejo de Ministros y hasta por resoluciones y circulares de jefes de organismos. Porque los decretos leyes del Consejo de Estado han triplicado las leyes de la Asamblea Nacional y lo siguen haciendo. No es solo un problema de los años 70 y 80 y de los años 90, sino que sigue siendo hoy los decretos leyes normas de alcance general más importantes que las leyes de la Asamblea Nacional, lo que demuestra también la falta de poder real de la Asamblea Nacional, que no por gusto es el órgano representativo de la soberanía popular. Todo aquí nos dirige, nos canaliza hacia una pérdida de importancia de los órganos políticos más representativos de la voluntad popular en Cuba. Es evidente. Y entonces, el orden normativo este es un orden normativo que no ha significado para nada la supremacía constitucional, que no ha significado para nada la seguridad jurídica del pueblo, que no ha significado para nada la armonía, el equilibrio, el respeto a la legalidad, la transparencia, nada de eso ha sido posible eh, bajo esta forma. Ahora, ¿qué cambió realmente con la Constitución del 2019 en ese panorama, ¿no? Es decir, para entender lo que ha pasado, por qué ha seguido pasando, qué es lo que cambió. Bueno, desde 1959, esta Constitución es la primera que reconoce los derechos humanos y además esboza una garantía judicial para el amparo, que es la que permitió que se aprobara la ley 153 del proceso de amparo que ya vimos en esta sesión. Eso está en el artículo 41, los derechos humanos, y el 99, el amparo. Reconoce el principio de supremacía constitucional por primera vez, lo reconoce, aunque en la práctica el presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo Santander,
dijo en el momento que se discutía la Constitución que la Constitución no tenía nada que decirle al partido. Y a la misma vez, eh, el ministro de Educación Superior dice en el programa de Mesa Redonda que recuerden a los que critican a una viceministra del Ministerio de Educación que en Cuba hay un partido único. Es decir, la supremacía constitucional del artículo 7 es una ficción. Se reconoce en el artículo 1 el Estado socialista de derecho, aunque no se explica qué cosa es, para muchas personas, entre los que me incluyo, era una bocanada de aire fresco que hubiera Estado de Derecho en Cuba. En la práctica, evidentemente, no ha habido nada que evidencie esto. Y siempre se dejó el apelativo de socialista para que todo el mundo entendiera de que el Estado socialista de derecho era lo mismo de antes, pero ahora diciendo que teníamos un Estado de derecho. El artículo 5 le llama al Partido Comunista por primera vez único, aunque siempre lo fue, pero también ahora le dice fidelista y democrático a la misma vez. Cosas importantes, sí muy importantes de la Constitución, que reconoce por primera vez el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en el artículo 43, reconoce el derecho a la vida en el artículo 46, pero se mantiene la pena de muerte en el Código Penal. Muy importante el reconocimiento constitucional del habeas corpus y una especie de habeas data, aunque en la práctica el habeas corpus está muy limitado y todavía no tenemos una ley que diga cómo vamos a hacer el control de los datos propios y la protección de datos, ¿no? Ahora es que esto está saliendo a la luz pública, pero fue muy importante que estuviera en la Constitución. Hay garantías del debido proceso reguladas en la Constitución, también nuevas con respecto a la Constitución 76, pero en la práctica, en el 2021, cuando la cosa se puso mala políticamente con las manifestaciones grandes del 11 y el 12 de julio, el debido proceso desapareció y no hubo nadie que pudiera alegar que la Constitución de 2019 obligaba a respetar ese debido proceso penal. Por lo tanto, el debido proceso demostró solo del 19 a 21 que era inoperante y que no cumplía ningún objetivo político real por estar en la Constitución. No hizo falta hacer una investigación, no hizo falta hacer un doctorado, no hizo falta esperar mucho tiempo. El gobierno cubano lo demostró solo 2 años después. También se reconoce la doble ciudadanía. Ustedes vieron ayer que la ley ya salió y ya lo hizo real, pero hay una ciudadanía efectiva, es decir, en Cuba siempre serán cubanos, ya eso se veía en la Constitución. Esto cambia completamente el panorama del sistema político cubano. Aparecen los nuevos cargos de presidente de la República, primer ministro, gobernadores de provincias, intendentes municipales. Aquí nadie es electo por el pueblo. Nadie. Cada vez hay más cargos unipersonales, cada vez menos cargos electos por el pueblo. Se crea un órgano importante, el Consejo Electoral Nacional, que debe controlar, debe dirigir todo el proceso electoral. El Consejo Electoral Nacional, que además está relacionado también con un registro electoral que debe dar una certificación de electores, que se ha usado como mecanismo para poner un requisito de participación política, electoral y constituyente, y de queja, y de iniciativa legislativa popular, que también ha sido muy criticado, pero en la existencia del Consejo Electoral Nacional me suena más a... Parece que hay un ruido grande en la calle aquí ahora. Sé que este Consejo Electoral Nacional parece ser más una especie de modernización del sistema, modernización formal del sistema. Se da carácter constitucional a la Contraloría General de la República que antes existía fuera de la Constitución. Se habla y se dispone que la autonomía municipal será un objetivo del Estado. Ya yo les decía en este curso, la autonomía municipal es un imposible del sistema autoritario cubano. Es un imposible. Y bueno, se habla de la categoría de seguridad nacional, que es para mí tan peligrosa, que le permiten nada más y nada menos a un Estado autoritario que ya tenía las manos desatadas, ahora también el enorme saco de justificación para cualquier acto de la seguridad nacional que tiene una historia macabra en el tercer mundo, sobre todo en África, Asia y América Latina. ¿Qué pasa con la economía en la Constitución de 2019?
La Constitución de 2019 introduce por primera vez desde el 59 la propiedad privada, se reconoce el derecho de propiedad como un derecho humano, se declara que el Estado representa al pueblo como sujeto de la propiedad socialista, esto es terrible, se considera a la vez a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía, se reconocen formas de propiedad mixtas y la importancia para la economía de la inversión extranjera. Parecería una reforma liberal, pero a la misma vez aparecen otras teorías y doctrinas aquí, parece ser más el producto de una enorme fisura, contradicciones y tensiones políticas al interior del poder cubano, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes olvidados en el marco de la Constitución de 2019? Miren, para que ustedes vean que volvemos a lo mismo. La sociedad civil no se menciona, la población emigrante cubana, el exilio cubano no se menciona. No hay tribunal constitucional u órgano judicial o no judicial que realice el control constitucional. No se habla de la Defensoría del Pueblo. No hay pluralismo político. No se regula la no discriminación por distintas ideologías políticas. Lo que ya hemos dicho varias veces. ¿Qué leyes se han aprobado desde el 2019 para complementar a esta Constitución? Bueno, una que fue antes, increíblemente antes que la Constitución, la ley electoral. Pero tenemos después una ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, de organización y funcionamiento de las asambleas municipales y los consejos populares, de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, de los tribunales de justicia, código de procesos, código de proceso penal, el código penal, la ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales, el código de las familias, ya ustedes vieron, ley de ciudadanía, ley de migración, ley de extranjería. Ahora, ¿dónde están las evidencias de la relación de esta constitución con el sistema político? Para darle ya el cierre a al seminario. Algunas claves que nos dicen cómo es el sistema. El artículo 4 dice, la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Es decir, no se puede traicionar a la patria. El Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior de la sociedad del Estado. Fines del Estado, encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo y fortalecer la unidad nacional. El Consejo de Estado puede impartir instrucciones de carácter general a los tribunales. Adiós Estado de Derecho, adiós independencia judicial. La Fiscalía General de la República está subordinada al presidente de la República. El órgano de control y protección de los derechos, subordinada al presidente de la República. La Contraloría General de la República, subordinada al presidente de la República y además no puede controlar ni a las Fuerzas Armadas ni al Ministerio del Interior. En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el artículo 4. Es decir, se mantiene la cláusula de intangibilidad nacida en el 2002 de la irrevocabilidad del sistema socialista, por si alguien tenía duda de lo que estábamos hablando. Estas son algunas claves del uso y desuso de la ley por el poder político. Como resumen de todos estos males y de la situación real de los derechos humanos, los delitos priorizados, los delitos regulados, las personas sin derecho a regresar a Cuba, las detenciones arbitrarias, la prohibición de la prensa independiente, la conservación de la pena de muerte en el Código Penal, los presos de conciencia, el delito de sedición, de incitación a delinquir, de desorden público y de desacato como medios de represión política y de criminalización de la protesta, la prohibición del derecho de manifestación, la criminalización de las luchas de los colectivos LGTBIQ+, además de feministas por los derechos de los afrodescendientes, animalistas y otros, imposibilidad de creación e inscripción de nuevas asociaciones, falta, ausencia de reconocimiento del derecho de huelga ni a la objeción de conciencia, y la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba controla los estatutos, actividades y miembros de las organizaciones religiosas. Entonces, déjenme ir a su pregunta. Me están preguntando aquí si se puede compartir el correo electrónico para tomar contacto. Un alumno, sí.
Sí, claro. Ahora mismo se lo pongo en el chat. Ahora mismo se lo pongo en el chat. Me preguntan, ¿no cree usted que el meollo del asunto se debe a que todo el sistema creado proviene de la escuela soviética antagónica a los derechos democráticos del Occidente? Bueno, en gran parte el sistema jurídico político cubano, evidentemente, es heredero del modelo socialista de Europa del Este, específicamente soviético, pero yo creo que hay una impronta, hay una aportación particular de la experiencia cubana a más de 60 años de poder político posterior a 1959. Me parece ya hasta injusto seguir considerando a la herencia soviética la única razón de estos males, cuando yo creo que hay ya un nivel de deterioro cultural, político, institucional, jurídico, muy particular de nosotros, con una burocracia muy particular de nosotros, con una historia de un liderazgo político muy particular de nosotros. Evidentemente, aquí hay una responsabilidad también, eh, sí, de dónde provienen estas ideas, de dónde salieron, pero ya hoy hay que decir que los cuadros políticos cubanos no hablan de socialismo, no hablan de marxismo, nadie es marxista en Cuba, no se divulga el marxismo, no se venden libros de marxismo, no se enseña marxismo de calidad. Eso ya ni eso es cierto ya. Nadie se acuerda de la Unión Soviética, nadie tiene ninguna referencia de eso, y menos las nuevas generaciones. Por lo tanto, no podemos achacar a la Unión Soviética la responsabilidad absoluta del asunto, aunque evidentemente en el diseño político original, sobre todo de 1976, el diseño sociopolítico, el diseño político jurídico es esencialmente soviético. Sí, así como dicen ustedes, ¿no? Y por último, ¿qué información tengo del proyecto Varela? Bueno, sí, el proyecto Varela fue un proyecto de parte de la oposición cubana importantísimo de principios de tercer milenio. Fue un proyecto liderado por Osvaldo Payá, una personalidad importantísima de la oposición política que además murió de manera sospechosísima en una carretera de Cuba, en un accidente que no me parece nada accidental. Y Osvaldo Payá lideró este proyecto muy interesante que puso de cabeza al sistema político cubano, porque el proyecto Varela era un proyecto de transformación política constitucional cubana que reunió más de 10.000 firmas de la población y la ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional de ese momento permitía, como sigue permitiendo la Constitución, la iniciativa legislativa popular por vía de las 10.000 firmas. La Asamblea Nacional usó el artilugio de que estas firmas no estaban notarizadas y no llegó ni a discutir el proyecto en la Asamblea Nacional, pero el impacto fue tan grande que incluso el expresidente Carter en el aula magna de la Universidad de La Habana puso en entredicho a Fidel preguntándole que por qué no se había discutido el proyecto Varela en el momento que Carter habló de él, al otro día se empezó a divulgar de manera parcial en la prensa oficial, evidentemente criticándolo, pero lo más interesante de todo es que obligó a, al gobierno cubano a tomar una medida desesperada, que fue la modificación urgente de la Constitución de la República para incluir un párrafo en el artículo 3 de la Constitución donde se decía que el sistema político y económico socialista eran irrevocables. Para esto solamente se hizo una consulta por vía de los comités de defensa de la revolución a las personas en sus casas, preguntándoles si querían seguir viviendo en el socialismo y con a la respuesta positiva de la mayoría de la gente. Después le cambiaron la constitución diciendo que la gente no quería vivir en otro sistema, ¿no? Una cosa dantesca, porque no se hizo por medio de referendo. Después, la Coordinación General Nacional del OCDR, que tenía iniciativa constituyente, presentó una propuesta de reforma y se reformó la Constitución, que estuvo, por cierto, desde hasta ahora, hasta el 2019, mal redactada en la reforma del 2002, con una enorme incoherencia de
incongruencia de género, de número ahí mal redactado. Lo pueden ver en cualquiera de las versiones posteriores al 2002 de la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución. Y esa cláusula de intangibilidad, de la irrevocabilidad del socialismo, como respuesta al proyecto Varela, sigue existiendo hoy, se mantiene en la Constitución de 2019. Yo siempre digo que según esa cláusula, la Constitución no se podía haber modificado, es decir, era imposible crear una Constitución nueva que evidentemente ha cambiado el sistema económico y socialista, político y económico socialista, para crear una Constitución nueva con todos estos cambios que acabo de decirles yo, que son evidentemente cambios drásticos, pero la Constitución decía que no se podían hacer porque eso modifica el sistema político y económico socialista. Entonces, dejaron de atender la cláusula de irrevocabilidad, la cláusula de intangibilidad de la irrevocabilidad del socialismo para cambiar la Constitución, pero pusieron en la Constitución nuevamente que el socialismo es irrevocable. Es decir, con esa cláusula hacen lo que les da la gana. Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta que me estás haciendo. Entonces, vamos a, le pido entonces ahí a igual a Lice si les pueden poner el correo electrónico mío. No sé si puedes hacerlo desde ahí, si no, yo se los pongo. El correo mío de Gmail, no sé si pueden hacer, se puede hacer, si no, yo se los pongo, se los hago llegar. Pero bueno, mi correo electrónico es muy sencillo, es julioantoniofernández9@gmail.com. Ahí ese es mi correo privado, así que me pueden escribir por ahí cualquier asunto que tengan. Así que el estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán que me estaba diciendo, te repito, Julio Antonio Fernández y el número 9 @gmail.com. Puedes escribirme y te voy a contestar y te voy a ayudar en lo que esté en mis manos. Entonces, bueno, este es el fin déjame ver si en el chat dice algo. Ah, ya, ahí está. Ahí ya me estaban poniendo Lisset Julio Antonio Fernández 9 @gmail.com. Mira, aquí está el correo. Gracias, Lisset, por favor. Muchas gracias por haberlo puesto. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Les doy las gracias por estos días. Le agradezco nuevamente a Gabriel, a Lisset, a todas las personas de Cabal que hacen posible un seminario como este. Les agradezco mucho por haber pensado en la posibilidad de que yo facilitara este seminario. Estoy a la disposición de ustedes y bueno, espero que no hayan sido días inútiles y que aunque sean un tema complicado, aunque sean asuntos delicados y que no siempre fáciles de explicar ni a la misma vez tampoco de digerir por lo triste que es mucho de lo que hablamos, pues de todas maneras creo que es indispensable en busca de lo que queremos, que es haya, eh, que haya pues un, un ambiente político, un ambiente cultural en Cuba también de reconocimiento de los derechos humanos, que sea posible hablar de los derechos humanos en paz, que, que no sea una utopía la realización de los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales en Cuba. Y bueno, seguiremos luchando por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Julio, por tu tiempo, por este seminario tan interesante, ilustrativo y súper didáctico, abarcando eh, todos los aspectos de los derechos humanos. Así que estamos muy agradecidos desde Canal, gracias a los participantes. Bueno, muchas gracias a mis colegas Lisset y a Dorotea. Así que, bueno, de nuevo, Julio, mil gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Eh, Esperamos volver a repetirlo. Y bueno, gracias a quienes han participado. La semana que viene les enviaremos los certificados de asistencia y bueno, y a las órdenes y esperamos verles en futuras actividades nuestras. Muchas gracias.